También podemos observar a través de la investigación cualitativa las biografías y las historias de vida, tanto de personas como conocidas como desconocidas. Todo va a depender al final del investigador y qué es lo que busca el investigador a través de sus estudios. Ahora, análisis de datos cualitativos. En la investigación cualitativa, el muestreo, la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo o de manera concurrente o simultánea. El análisis no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o coreografía propia del análisis. Dicho de esta forma, hay estudios donde se entrevista primero a las personas, un estudio similar podría comenzar con el análisis de contenido de documentos, biografías, historias de vida. Como muy bien dicen los autores del texto, cada estudio puede tener una coreografía propia de análisis. Todo va a depender de lo que busca el investigador. El proceso esencial del análisis consiste en que recibimos los datos no estructurados y tenemos que estructurarlos, codificarlos, organizarlos, correlacionarlos. Por ejemplo, podemos estar correlacionando un audio de una entrevista con fotos, con una biografía, con un paper de esa persona, con un video. Así que esto, claro, en el pasado se utilizaba el análisis manual, como decimos por ahí, el análisis de categoría. Manuel, hoy en día hay software que vamos a ver más adelante y estas aplicaciones pues pueden ser muy productivas en ayudar a que uno pueda hacer un análisis del contenido de documentos, audio, video, en fin, todo tipo de pedazos de información, recortes de periódicos, cualquier tipo de información disponible sobre el objeto de estudio. Pero, como quiera, tenemos que organizar los datos y no todo el tiempo se organizan de la misma forma. También buscamos encontrar sentido a los datos en el marco de lo que es el planteamiento del problema. Si yo estoy estudiando a los pescadores de mi barrio, pues voy a querer ver entrevistas que se le han hecho previamente a algunos de ellos, a lo mejor cuando jóvenes, recortes de periódicos de entrevistas, logros, homenajes que le hayan dado, lo que expertos en el tema de la pesca pueden decir de estas personas, en fin, mucha información que hay que tratar de entonces buscarle el sentido y organizarla de manera tal que uno pueda acercarse claramente al planteamiento del problema. También una fuente de datos bien importante que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores, sobre todo cuando esa persona conoce a la población que está investigando, conoce personalmente a los individuos investigados. Claro, esto es sumamente importante, pero uno tiene que también aprender a separar lo que son mis impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias como investigador de los participantes. Ahora, si hay un alineamiento perfecto, pues no hay problema. La investigación cualitativa lo permite. Lo que no podemos es nosotros construir un discurso que no está en las bocas ni en las vidas de los participantes de nuestro estudio. Los segmentos de datos van a ser organizados en sistemas de categorías. Los primeros producen a estas últimas, o sea, los datos son los que generan las categorías, no es lo opuesto.
También los resultados del análisis son síntesis de alto orden que emergen en la forma de descripciones, expresiones, temas, patrones, hipótesis y teorías, entre otros elementos. Aquí tenemos un diagrama para poder observar cómo se da el proceso. Es lo que se conoce como el espiral del análisis de los datos cualitativos, ¿verdad? Donde aquí tenemos los procedimientos y algunos ejemplos concretos, pero desde que nosotros vamos recolectando, aquí vamos recolectando diferentes recursos. Aquí vemos la parte superior, representaciones visuales, lo cual nos lleva a generar matrices y gráficos, describir, clasificar e interpretar. Tenemos el contexto, las categorías y comparaciones. Por eso es que se llama un espiral, porque vamos de un asunto en otro. Lecturas de apunte nos llevan a reflexiones y notas al margen o al calce. Y ya tenemos el manejo de los datos y cómo archivamos, tenemos bases de datos, organizadores, y donde vamos desde la recolección hasta ya el análisis de los datos. Como hemos dicho, dos estudios cualitativos similares no necesariamente van a manejarse de la misma manera. Unos análisis se pueden hacer primero que otros. Al final del día es la rigurosidad y la sistematicidad o sistematización del proceso lo que es vital para que sea un buen estudio cualitativo. Ahora, el análisis cualitativo se tiene que fundamentar en la reflexión constante, lo que son las reflexiones y las impresiones durante la inmersión inicial. También hay que hacer reflexiones e impresiones durante esa inmersión profunda, ¿no? En la medida que nos vamos metiendo en la información, ¿no? Insertando dentro del análisis, la creación de las categorías, la organización de los datos, tenemos que ser mucho más reflexivos y profundos en nuestro análisis, de manera tal que podamos extraer la mayor parte de la información y que esa información haga sentido dependiendo del planteamiento del problema. Ahora, análisis detallado de los datos. La organización de los datos y la información, así como la revisión del material y preparación de los datos para el análisis detallado. Eso es bien importante, hay que organizar los datos, depurarlos, categorizarlos, para nosotros poder hacer un análisis ponderado del asunto. En el caso de las entrevistas y sesiones es necesario transcribir los materiales, ya lo mencioné, para poderlos analizar regularmente en un procesador de texto o ya hay mucha tecnología para eso. Hay programados que el audio de una entrevista lo puede insertar como un archivo dentro de un programado y este te lo transcribe en texto. Claro, pues al final del día son aplicaciones con mucha efectividad. Pero siempre hay que revisarlo. Es como pasa ahora con la inteligencia artificial. Yo le puedo pedir un documento a un programado de inteligencia artificial como ChatGPT, pero tengo que analizarlo críticamente porque es un sistema de decodificación y análisis de información que me produce la información, me la envía, pero que le hace sentido y que le da la profundidad del análisis que requiere es la persona, no es el sistema. Así que por eso es que estos sistemas de inteligencia artificial también están contenidos en algunas de las aplicaciones o software que se usan en investigación cualitativa. Fueron de los primeros programados que se crearon para utilizando inteligencia artificial. Así que eso es interesante, ¿no? La inteligencia artificial ayuda mucho a la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque permite enlazar diferentes tipos de información y crear sentido común de lo que estamos investigando a partir del planteamiento del problema. Aquí, continuando con el análisis detallado de los datos, se explora el sentido general de los datos, incluyendo las anotaciones, en particular si varios investigadores los recolectaron.
También los datos se pueden organizar cronológicamente por sucesión de eventos, por tipos de datos, por grupo o participante, por ubicación del ambiente, por tema, por importancia del participante, en fin. Los datos se van a organizar de acuerdo a lo que yo quiero hacer como investigador. Si yo quiero establecer una cronología o una base de línea de tiempo, pues la cronología es importante, pero también puede ser por datos, puede ser por participante. Todo va a depender del deseo que yo tengo como investigador de hacer una aproximación profunda de unos datos. Ahora, una herramienta que nos ayuda mucho a organizar organizarnos mentalmente, pero también procedimentalmente es crear una bitácora de análisis, como aquí en este caso no es una investigación cuantitativa que nosotros detallamos el procedimiento bien estructurado y se sigue así. La bitácora de análisis en la investigación cualitativa es importante porque nosotros en el proceso también cambiamos el procedimiento de documentación y al cambiarlo pues tenemos que tener una manera de cómo documentar el procedimiento de manera de que cuando lean nuestras investigaciones vean la sistematización y la rigurosidad que le aplicamos al proceso. Así que es también parte de mi investigación yo ir documentando los procedimientos y cuando cambio, cuando los modifico, de manera tal que si hay alguien que quiere reproducir mi investigación o por lo menos acercarse al fenómeno de la misma manera que yo lo estoy haciendo, pues pueda tener las notas claras. Y pues esto incluye anotaciones, memos analíticos de diferentes clases y es también un instrumento invaluable para, en cierto modo, demostrar validez y confiabilidad del análisis, pero de forma cualitativa. Y es algo que uno lo tiene que hacer diariamente. Uno tiene que tomar notas diariamente de lo que está haciendo, porque también se nos olvida. Esa es la otra. Se nos puede olvidar la información y al olvidarse, tratar de reconstruir esa memoria complicada. Ahora, surgimiento de unidades de análisis y codificación en el primer nivel o plano inicial. Aquí lo primero es que se va a identificar las unidades de significado, categorizarlas y asignarle código. ¿Qué eso significa? Como decía en un principio con mi ejemplo de la investigación con los pescadores de mi barrio, el barrio Jarialitos en Arecibo, pues tengo que tener un sistema de categorías: pescador joven, pescador mayor, pescador anciano, pesca recreativa, pesca como profesión o carrera, si pescamos en el río, si pescamos en el mar. Pues esas son las unidades que yo voy a estar, según voy recopilando la información, la tengo que organizar. Por eso en este diagrama de proceso que ven, pues lo primero que el investigador tiene que revisar todo el material. También identificar segmentos para ser categorizados como una unidad. Si tengo fotos, videos, entrevistas, y tengo que ir analizando el contenido de cada uno de esos elementos ya y creando un sistema de categorías que me permita separar una información de la otra y luego en la triangulación darle sentido. Por eso es que, ¿verdad?, codificamos y vamos evaluando si la unidad es apropiada para el análisis dentro de la categoría y luego se consolida la unidad regida como constante o cambia la unidad en el proceso, ¿no?, de las categorías que estoy estableciendo. Ahora, ¿qué pasa en la codificación del primer nivel o plano inicial? Aquí los segmentos se van a convertir en unidades o categorías. Cada una tiene que tener un significado de acuerdo con el planteamiento del problema. Y en las categorías del esquema final de codificación a este primer nivel, si su esencia se repite más adelante en los datos. O sea, lo que nos puede pasar en
en yo coger esta información e irla categorizando, es que la puedo ir categorizando, pero también recategorizando según vaya analizando los datos. ¿Ves? Porque las diferentes muestras de información, puedo empezar con un sistema de categorización a primer nivel y ya cuando voy acabando tengo que volverlo a recodificar. Ahora, en la teoría fundamentada, si yo entré con la elaboración preliminar de una teoría, pues yo voy a crear un sistema de codificación abierta. ¿Qué significa un sistema de codificación abierta? Pues que voy codificando, recodificando en el camino. O sea, según va surgiendo la información y pasa. Yo recuerdo hace unos años hice una investigación cualitativa sobre entrevistas y análisis de contenidos. No me acuerdo realmente, yo creo que era un estudio que estábamos evaluando la calidad en el servicio en una agencia de seguro, ahora sí me recuerdo. Y pues yo tenía informes, tenía muchos informes de todo tipo, de todo tipo. Teníamos recortes de periódicos, entrevistas que se le habían hecho a gerentes de esta compañía de seguro, para tratar de entender cuál era, en términos semánticos, el mensaje que ellos enviaban como empresa de seguro versus cuál era la realidad con los clientes en términos del servicio. E interesantemente, pues, codificábamos, recodificábamos información sobre todo lo que eran informes anuales, cada 3 meses. Era interesante el proceso en aquel tiempo lo hacíamos con tarjetitas, ¿no? Codificábamos la información con tarjetitas de estas pequeñas que utiliza la gente muchas veces para guardar información o incluso para las famosas tarjetitas que la gente antes daba clases y las cogía y las iba leyendo o iba discutiendo los conceptos en la medida que hablaban. Ese tipo de tarjetitas eran muy útiles y si las conseguías en colores mejor porque entonces podías categorizar por color también y eso ayudaba. Pero en la teoría fundamentada lo que estamos diciendo es que la codificación va a ser abierta todo el tiempo. O sea, vamos a estar sujetos a constantemente estar modificando el sistema de codificación, que es básicamente clasificar la información. Pues mira, ¿no? En una foto encontré unas categorías, pero en el video encontré otras, encontré unas que sí combinan, pero otras no. Ese tipo de discusión se da y uno tiene que ir categorizando y recategorizando constantemente. Así que lo que empieza no necesariamente termina de la misma forma. Y entonces, pues, ejemplos en textos, palabras, líneas, párrafos, intervenciones de participantes, página, cambios de tema, todo el texto, pues pueden ser unidades de análisis. En grabaciones de audio y video, palabras o expresiones, intervenciones de participantes, cambios de tema, periodo, sesión completa, todos esos elementos se pueden convertir en unidades de análisis para generar diferentes categorías o en categorías en sí mismas. En biografía, periodos, cambios de tema, cambios y actos conocidos. En la música, pues la línea de una canción, una estrofa, melodía, obra, un video. En artefacto, una pieza completa, una pieza en parte o lugares, sitios. Son ejemplos de elementos que uno pues, va a encontrar en este tipo de investigación. Ahora, ¿qué podemos decir de las categorías? Pues el número de categorías se expande cada vez que el investigador identifica unidades distintas en cuanto a un significado del resto de los datos, ¿ah? Como las unidades previamente categorizadas. En algunas ocasiones las unidades de análisis o significado no generan con claridad categoría, entonces se acostumbra a crear la categoría otras o varios. Que es como algunas veces cuando uno archiva documentos pasa lo mismo, que termina con un archivo zafacón donde todo lo que no cuadraba o todo lo que no se podía categorizar, mejor dicho, byte. Entonces le llamamos documentos o varios.
o misceláneo. Describir las categorías codificadas que emergieron y codificar los datos es el segundo nivel o central. Una vez ya tengo los códigos, voy a ir uniendo los datos, buscándole sentido. Y eso es lo que se llama el segundo nivel o central. Este segundo nivel tiende a ser, o plano también se le llama, es más abstracto y conceptual que el primero. Pues porque ya voy evolucionando, las categorías las estoy, y si estoy en teoría fundamentada más, estoy utilizando las categorías para generar un marco teórico. Por tanto, ese nivel se torna un poco más ambiguo en esa dirección. Pero esa es la idea, construir un conocimiento que está totalmente decantado o fragmentado, convertirlo en algo que haga sentido. Desde luego basado en el planteamiento del problema de investigación cualitativo. También se recuperan ejemplos de unidades para soportar cada categoría, por eso están ya las categorías y los códigos. Asimismo se comparan las categorías en cuanto a similitudes y diferencias. Y ahí también uno puede reconstruir categorías y eliminar categorías o fusionar categorías. Eso yo lo llegué a hacer cuando trabajé con esto del proyecto de los seguros. Entonces, pues aquí se da lo que se conoce como un proceso de comparación constante, donde voy a tener varias categorías. Dentro de las categorías voy a tener unidades o elementos y vamos a estar en ese proceso, la que es constante, de ir comparando, evaluando y matizando de manera tal que podamos estar claros en lo que realmente es una categoría que se mantiene de manera consistente y eliminando aquellas que tampoco hagan sentido. Esto un poco lo estoy diciendo así, ¿no? Lo estoy narrando a través de este video. Pero a través del análisis de los códigos se va dando una reducción a través del proceso de codificación. Donde, por ejemplo, pues miren, voy a tener en principio una revisión general de los datos, luego los divido en unidades o fragmentos, luego los codifico, esas unidades, y ahí voy reduciendo la redundancia de las categorías o los códigos, voy agrupando categorías en temas, luego voy por acá reduciendo, voy manejando grandes cantidades de datos, los voy segmentando, luego voy creando más o menos unos códigos que pueden ser 20 a 50, luego los bajo a 15 a 20 o de 5 a 10. Pues la idea es que yo voy reduciendo poco a poco la cantidad de categorías que se están analizando, pues para tener una idea central. Esto es un ejemplo concreto, pero códigos reducidos de 5 a 10, pues no es muy común. Usualmente, dependiendo de la complejidad de la investigación, pues los códigos se mantendrían entre los 15 y los 20 o 30 probablemente. Pero sí, en principio generamos muchas categorías, las vamos fusionando, vamos eliminándolas, unimos varias en una, ese tipo de cosas. Ahora, en el análisis cualitativo, ¿qué es importante o a qué es importante darle sentido a las descripciones de cada categoría? Por eso las vamos analizando, reanalizando y las vamos eliminando en el camino, según sea los significados de cada categoría. La presencia, porque cada categoría es importante que esté allí presente. Las relaciones entre las categorías. Y aquí pues tenemos como un ejemplo, ¿no? Influencia de otras personas en la selección de una universidad. Pues aquí tenemos familia, padre, hermano, primo, amigo, novio, maestro y otros. Se agregan categorías de análisis. Si yo estoy evaluando la influencia de otras personas en la selección de la universidad como un elemento
de estudio y las categorías están ahí, desde la familia hasta otros tipos de personas. Herramientas para visualizar relaciones entre categorías, pues miren, mapas conceptuales, diagramas de conjunto, flujogramas, matrices, metáforas pueden darse, establecimiento de jerarquía, ¿no? Yo jerarquizar la información, ya sea por problema, causa, efectos y conceptos, establecer calendario, sobre todo cuando estoy trabajando con biografía, fechas, claves, días críticos, entre otros, y otros elementos de apoyo, fotografías, videos, etc. Ya hoy, como les mencioné brevemente hace un rato, el análisis cualitativo se efectúa utilizando computadoras y sistemas que generan la triangulación de datos. Hay unos software más eficientes que otros, hay unos que son más para manejar texto, hay otros que te cogen texto con fotos y muchas otras cosas. Y aquí tenemos unos ejemplos de los más conocidos. Está Atlas.tis, yo lo usé hace muchos años. Fue un programa bastante innovador en su tiempo. Trabajaban con nodos, lo que le llaman sistemas de nodos, que tú, claro, hoy en día estos sistemas son mucho más eficientes. Está Decision Explorer, MaxQDA, que lo estuve revisando y se ve interesante. Ethnograph es uno de los más viejitos, En Vivo también. Los otros, pues, hay mucho. ¿Cuál es el más conocido? Está Decision Explorer. Es uno Atlas En Vivo. Y me gustó MaxQDA me gustó. Así que, pues, ahí muchos de estos programas son suscripciones que tú las pagas cada año. Otro es un software que viene lo pagas de un golpe y tienes ahí la herramienta. Pero ya casi todos estos programas están por suscripción por la sencilla razón de que están constantemente. Sale más práctico el yo tener una suscripción de uno de estos programas y pagar, qué sé yo, $100 al año y que ellos están en constante actualización y modificación de los programas. Y eso pues hace que uno pueda tener siempre el programa al día. ¿Por qué? Porque estos programas uno los cita en las investigaciones que hace. Y las versiones, igual que pasa con los programas cuantitativos, las versiones más recientes, pues uno debe tenerlas. Ahora, ¿cuándo debemos dejar de recolectar y analizar los datos? Eso yo lo viví en un par de investigaciones cualitativas que he hecho, ya cuando las categorías, como decimos aquí, no paren más. O sea, cuando ya yo encontré no puedo recategorizar lo categorizado. Cuando ya yo no puedo hacer eso y no hay información nueva que aportar, pues miren, ya se acabó. Ya nos detenemos. Lo bueno de los softwares es que los softwares nos ayudan a categorizar toda la información y ellos mismos nos dicen si vale la pena o no crear nuevas categorías. También otra manera es cuando ya tengo toda la información categorizada y organizada y esa información responde al planteamiento de mi problema de investigación. Ahora, mi problema de investigación puede haber evolucionado y modificado, pero si entro en ese cuestionamiento existencial de estar constantemente planteándome el problema todos los días y añadiéndole variables a mi unidad de análisis, no voy a terminar. Por tanto, ahí uno tiene que ser pragmático y tiene que saber hasta cuándo yo voy a poder llevar la evolución de mi proyecto. Más aún, si esto es una investigación que usted quiere publicarla para una revista, las revistas restringen la cantidad de páginas. Y los análisis cualitativos
muchas veces requieren de mucha redacción. Y hay veces que son rechazados de las revistas de investigación porque contienen demasiadas de páginas. Algunos investigadores pues lo publican en bases de código abierto. Lo que pasa es que también las bases de código abierto están restringiendo las páginas porque son básicamente digitalizados. Y pues eso, usted escribe un artículo, lo baja a PDF y como quiera consume memoria. Y pues hasta en eso también lo vemos en las bases de código abierto. Algunos lo que hacen es que dividen la investigación en varios pedazos. Lo único que si está trabajando un tema particular, puede ser una investigación fragmentada y eso pues muchas veces no permite o no le hace justicia al trabajo total que se llevó a cabo en la investigación. Ahora, ¿qué elementos son bien importantes en la investigación cualitativa? La palabra rigor es clave. También lo he mencionado, sistematización, tiene que ser sistemático, riguroso. Y en las palabras que vamos a mirar, dependencia. Los datos tienen que ser dependientes del objeto de estudio y viceversa. Tiene que haber credibilidad. La información que se recopila para tratar de sostener un planteamiento teórico a nivel cualitativo tiene que ser creíble. Aplicabilidad de los resultados. ¿Qué aplicabilidad tiene los resultados de esta investigación para un propósito definido? También confirmación o confirmabilidad, o sea que lo que yo hice pueda ser confirmado por otro, que es el principio también popperiano de la reproductibilidad, que se pueda reproducir. Otros criterios, fundamentación, esté bien fundamentado, la aproximación, sea la aproximación de los datos a la teoría y de la teoría a los datos sea lo más cercano, que haya representatividad de voces en el fenómeno que estoy investigando y la capacidad de darle significado a la información. Para que al final del día yo quiero investigar la vida de los pescadores de mi barrio, eso tiene que tener un significado, no solamente para ellos, sino también para otros estudiosos de temas similares. Así que esta es la segunda parte del video de recopilación y análisis de datos cualitativos.